Hola amigos de YouTube, buenos días. Espero que se encuentren muy bien porque el tema de hoy es bastante bonito para escuchar y creo que es importante escucharlo, así que vamos a ver los anuncios y ya regresamos. Bueno amigos, el tema que hoy nos corresponde, como ya lo vieron en los anuncios, es sobre la educación. ¿Por qué quiero explicar este tema de educación y por qué quiero entrar a este tema que es un poquito tal vez complicado y que no todos, como los demás temas que ya hemos hablado, son de vital importancia? Y en este caso quiero hablar de la educación principalmente porque me parece que es un tema que está en decadencia en este país. Se habla de que queremos ser un país más educado, pero en ciertos temas estamos por debajo del nivel de todos los demás países, inclusive de países como Bolivia. Así que vamos a empezar. Como primera medida yo quiero que ustedes tengan en cuenta que la educación en Colombia es un tema que es muy espinoso. Primero porque el sistema educativo colombiano permite que los estudiantes tengan la facilidad de pasar sin esforzarse demasiado, ¿sí? En el caso explícito, por ejemplo, de lo que, si hacemos una comparación entre lo que es la educación en Bogotá y lo que es una educación en municipios aledaños o en los otros departamentos, especialmente en los departamentos que son un poco más atrasados, ¿sí? Se ve que es abismal la diferencia en la educación, y no en Bogotá para bien. ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta, en Bogotá la educación es básicamente lo que el estudiante quiera hacer. Bogotá se ha convertido en un nicho en el cual la Secretaría Educativa de esta ciudad le ha dado el permiso a los estudiantes de que hagan lo que quieran, como lo quieran, cuando quieran. El estudiante puede llegar a clase borracho, el estudiante si quiere lleva cuadernos, si no quiere no los lleva, si el estudiante quiere estudiar estudia, si no, no estudia, y tienen que pasarlo porque se le viola el libre derecho a la personalidad. Si bien es cierto, una persona tiene libre albedrío, hay que tener en claro una siguiente cosa. Un ser humano es menor de edad hasta los 18 años en Colombia. ¿Eso qué implica? Que él no tiene libre albedrío sino hasta que cumpla su mayoría de edad. Entonces, mientras sea menor de edad, está regido bajo unos regímenes especiales que lo hacen cumplir unas leyes y obligaciones en su hogar, en el colegio y en la misma calle, ¿sí? En el hogar porque él tiene que estar siempre bajo las reglas de su familia. En el colegio porque la sociedad le obliga a estudiar. Y en la calle porque si comete delitos también tiene que ser judicializado, porque si ya tiene edad para delinquir también debe tener edad para pagar. ¿Ok? En este orden de ideas vamos a aclarar un poco las cosas malas que yo pienso que hay en este momento en el sistema educativo. Y entonces, se nos ha dicho por parte del gobierno que queremos ser un país mucho más educado, pero la inversión se ha bajado a más del mínimo de lo que había antes en los anteriores gobiernos. Se nos ha dicho que la gratuidad o la gratuidad, como quieran llamar, pero resulta que el gobierno nos ha dado una serie de situaciones un poco complicadas en las cuales nos dice que los padres de familia deben aportar no sé cuánta plata, en este momento no tengo muy claro, pero sí tenemos que pagar cierta cantidad de dinero para hacer que nuestros hijos estudien. Vamos con la universidad. Cuando un estudiante termina su bachillerato y tiene la posibilidad de por lo menos entrar al SENA, después de que se presentan muchas personas, ¿sí?, tiene que dos opciones: universidad privada o universidad pública.
El problema de la universidad pública es que al igual que el SENA se presentan demasiadas personas. Entonces el estudiante tiene la obligación de mirar en qué universidad privada logra pasar. Y ahí viene el problema, que no todos tienen la capacidad económica para poder entrar a una universidad privada. Hay algunas que tienen unos topes económicos muy asequibles, pero sin embargo hay unas personas que no tienen estos topes económicos y sencillamente no pueden entrar a estudiar y les toca quedarse, si lograron entrar al SENA, pues quedarse con lo del SENA. Y el gobierno no garantiza la apertura de nuevas universidades públicas, ni garantiza que las universidades ya existentes se les controle que deben agrandar sus instalaciones y crear becas para que los estudiantes puedan entrar a estas universidades públicas también. Ahora, habiendo hablado un poco de lo que nos han dicho, de lo que nos han yuxtapuesto, porque se me queda por ahí en el aire también, estas leyes que tenemos actualmente implican que el estudiante tiene que pasar obligatoriamente, ¿sí? Quiero hacer énfasis en esto que voy a decir a continuación. Quiero que lo tengan muy en cuenta. En Colombia, la educación no debería ser un derecho. De hecho, la educación no es un derecho, especialmente para los que son de primaria a terminar su bachiller, su secundaria, su primaria, su secundaria y pues además adelante vamos a hablar un poco de eso. Pero el énfasis que yo quiero hacer es que la educación para los menores de edad o para la gente que está entre primaria, secundaria y preparatoria debe ser obligatoria. El estudiante tiene que ir, no es un derecho, es una obligación porque es una obligación con su patria, con su nación. Debe prepararse para que le aporte algo a la sociedad. Y a su vez el gobierno debe estar en la obligación de retribuirle a ese estudiante ese deber con un deber constitucional que es proveerle un buen trabajo para que él se pueda defender en la vida y pues garantizarle el derecho a la educación superior. ¿Listo? Habiendo dicho esto, ¿cómo quiero yo ver la educación en Colombia? Primero, necesitamos obligatoriamente hacer muchas más sedes educativas, ¿ok? Y ampliar el plantel de maestros para que hayan maestros especializados en ciertas áreas específicas. ¿Por qué? Aquí va mi segundo punto. En Colombia se debería diseñar un modelo de preparatorias en las cuales desde la secundaria ya se empiecen a diferenciar, que se empiecen a denotar cuáles son las capacidades básicas que tiene cada estudiante, cuáles son esas habilidades que tiene cada estudiante y en las cuales se defiende mucho mejor para poder empezar a hacerle un seguimiento mucho más específico sobre eso. Es decir, si el estudiante es muy activo y tiene una facilidad para hacer artes escénicas, pues sencillamente se le debe hacer énfasis en la preparatoria en esto. ¿Sí? Si el estudiante es muy bueno en matemáticas, sencillamente se le envía a una preparatoria en la que el énfasis sea matemáticas. Si el estudiante es muy bueno en la literatura, se debe enviar a una preparatoria que esté diseñada en artes, ¿sí? Pero que en su concepto se le haga énfasis en su literatura. Por eso digo que se tienen que abrir muchas más sedes y empezar a tener esta idea de ir separando la primaria o el preescolar, la primaria, la secundaria y la preparatoria. Porque con la preparatoria ya se tiene una preparación mucho más detallada de lo que queremos ser. Y con esto las personas trabajan en lo que les gusta, hacen lo que les gusta, lo van a hacer bien y sencillamente no se van a preocupar mucho por esto. Cuando uno hace lo que le gusta y le apasiona, muchas veces no le importa salir tarde, muchas veces no le importa en ocasiones que no le paguen millones de millones, pero si uno se siente feliz haciendo lo que uno está haciendo, es más importante que ser millonario, porque se siente uno bien con uno mismo, haciendo lo que a uno le gusta, ¿sí?
La educación después de ser la preparatoria, sigo con el tema, se tiene que garantizar el ingreso a la educación superior. ¿Sí? Repito, esta educación desde la primaria a la secundaria, a la preparatoria, debe ser obligatoria. Si es necesario, se deben implementar policías estudiantiles que hagan el seguimiento de los estudiantes que no vayan a clase. ¿Correcto? Y en este orden de ideas, todos tienen que ir, porque repito, una persona que tiene entre 0 y 18 años está regido bajo los regímenes de su familia y de la sociedad. Ellos no tienen derecho al libre albedrío, porque son menores de edad y están en formación, y son las personas mayores que están a cargo de ellos los que tienen que formar ese futuro. Obviamente se tienen que respetar ciertos estándares de su libre albedrío, pero hasta los 18 años esa persona tiene que someterse a las leyes de un país, a las leyes de su hogar, ¿ok? Y en este orden de ideas, la educación debe ser eso que se le imponga casi que por obligación, diría yo. ¿Ok? Pasado estos tres filtros, se tiene que garantizar que el estudiante pueda tener el derecho, y la obligación del Estado es esa: garantizar ese derecho a la educación superior, ¿sí? En donde el estudiante pueda especializar lo que hizo en su preparatoria. Y con eso vamos a tener unos personajes muy bien preparados que hacen lo que les gusta, que le apasiona lo que les gusta y lo van a hacer con todo el amor del mundo y de la mejor manera. No como hoy en día, que los estudiantes prácticamente pasan raspando sus materias, lleguen a la universidad y estudian lo que pueden, no lo que les gusta, y en su vida van a trabajar, digámoslo, que por obligación, haciendo lo que no les gusta, con sueldos totalmente paupérrimos, vuelvo y repito, y con un estrés total laboral que les indica que ellos no están felices en lo que están haciendo. ¿Sí? Este es el sistema educativo que se debería implementar. Que el estudiante tenga la oportunidad de hacer lo que le gusta, que los profesores sean especializados, especialmente desde la secundaria hasta la preparatoria, en identificar cuáles son esas facilidades, cuáles son esas aptitudes que tiene cada estudiante, para poder así enviarlo a la preparatoria correcta. Ahora, las leyes del país también se tienen que ir cambiando en este sentido. Tienen que implementarse leyes que apliquen a la buena conducta, que se apliquen a los buenos temas, a las buenas filosofías, que tengan una temática que vaya dirigida a la buena enseñanza, a la buena dictadura de una materia, ¿sí? Que la pedagogía sea especial, que tenga ese plus que haga que los estudiantes quieran ir a estudiar. Un estudiante tiene que durar todo el día en su colegio. En la mañana va a hacer su educación básica y en las tardes tiene que ir a hacer un anexo, deportes, artes, bueno, anexos, pero que el estudiante tenga todo el día ocupado, ¿sí? Eso también es una parte fundamental y también quiero hacer énfasis en ello. Aparte de que cuando está en su secundaria, primaria, todo eso, en las mañanas debe ir a estudiar, pero en las tardes él debe estar en el colegio haciendo alguna disciplina, fuera de su contexto educativo, que también es parte educativa porque lo va a enseñar a ser disciplinado, ¿sí? Entonces, en la mañana va a hacer su educación básica, bien sea en la primaria, en la secundaria o en la preparatoria. Entonces, en este orden de ideas, en la mañana va a hacer su educación y en la tarde va a hacer los anexos. Repito, deportes, ciencia, cultura, artes, etcétera, etcétera. Pero todo el día ocupado, y con eso vamos a evitar que los estudiantes, sí, y los jóvenes o los jóvenes tengan este hábito de no tener nada que hacer por las tardes. Y entonces vamos a evitar que, como no tienen nada que hacer en las tardes, pues se dediquen a hacer cosas como inducirse o meterse en el cuento de las drogas, de
querer plata fácil, de estar haciendo cosas indebidas. Entonces, con esto vamos a mejorar la sociedad. Entonces, las cosas puntuales que quiero tener hoy en día y como me gustaría ver la educación es, primero, cambiar los sistemas educativos, es decir, crear leyes que hagan que esos sistemas educativos se cambien. Primero, hacer más centros educativos y empezar a especializarlos creando las preparatorias, creando las primarias, las secundarias y las preparatorias. También los centros de la primera edad. ¿Ok? Tercero, vamos a tener que desde el gobierno garantizar el acceso a la educación superior, bien sea en las universidades públicas haciendo más o bien sea haciendo que los estudiantes puedan entrar a las universidades públicas por medio de subsidios del Estado. Cuarto, como ya lo dije, el estudiante en sus mañanas debe estudiar y en las tardes debe venir a hacer alguna práctica que lo induzca a hacer algo productivo en la vida. ¿Ok? Entonces estos son los puntos que yo considero que son necesarios en la sociedad, especialmente aquí en nuestro país, para que los estudiantes puedan entrar y esta sociedad pueda mejorar. Así que esto es todo por hoy, amigos, y este era el video que les quería compartir hoy porque me parecía importante cómo yo veo la educación y cómo debería ser, o cómo pienso que debería ser. Así que los dejo y hasta una próxima oportunidad y gracias por acompañarme de nuevo. Un abrazo para todos ustedes y hasta la próxima.